a estar hablando de ejercicios que puedes hacer con las escalas mayores para mejorar tu improvisación. Vamos con el tutorial. ¡Nos fuimos! Hola a todos, mi nombre es Giancarlo González, trombonista, músico. Hoy te voy a dar unos ejercicios para que mejores un poco tu improvisación. Primero que todo, hoy vamos a hablar de escalas mayores. Vamos por partes. Escala mayor, me imagino que algunos sepan lo que es escala mayor. Escala mayor básicamente se define por la primera tercera. Ejemplo, do, re, mi. De do a mi natural hay dos tonos, quiere decir que hay una tercera mayor. Tónica siempre se le llama a la primera nota. Tónica, en este caso estamos hablando de do mayor, la tónica es do. La tercera nota, do, re, mi, son de do a mi, tiene que haber dos tonos completos, 4 semitonos, do sostenido, un semitono, do sostenido, re, otro semitono, re sostenido, semitono, re sostenido, mi. 4 semitonos o dos tonos completos. Recuérdense, un tono es igual a dos semitonos. Es la formación musical más pequeña que tenemos en el sistema tonal de nosotros. Generalmente todas las personas que estudian a escala siempre hacen uno o dos, una de estas dos cosas. Por ejemplo, tocan la escala así, de arriba a abajo, o la hacen por tercera y también la hacen descendente. Pero esas no son las únicas dos formas de hacerlo. Es bueno de cierta forma, pero cuando tú lo sigues, cuando tú lo estudias y es lo único que haces, llega el momento que te limitas. El primer ejercicio que yo te exhortaría que hicieras se llama escalas progresivas. ¿Qué es lo que son las escalas progresivas? Técnicamente esto es algo que no tiene nada que ver con la improvisación, pero es algo que como trombonista te va a empezar a desenredar técnicamente todas las ideas esas confusas que tú tienes y vas a empezar vas a empezar a tocar la escala desde otro punto de vista. Por ejemplo, en vez de tocarla lo que vas a hacer es, vas a hacer to, pe, pi, pa, po, pa, pi, po, pi, pa, po, pa, pi, pe, po, pe. Si vas a subir la escala y vas a bajarla, vas a llegar a la tónica y vas a regresar. Es decir, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, re. ¿Ok? Y entonces de ahí vas a seguir re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, mi. ¿Ok? Y sería el tiempo, como se dieron cuenta, a veces lo hacía más rápido, a veces más lento para las personas que saben estos ejercicios no pierdan tiempo escuchándolo y los que están aprendiéndolo lo puedan captar y puedan seguir las notas. Pero básicamente es eso. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, mi. Y así sucesivamente. Y es el mismo patrón cuando tú regresas. Lo único que es descendente. Y así sucesivamente. Cuando lleguen al final, empiécenlo a hacer con el metrónomo. Póngalo en 60. Pum, pam, pim, pam, pum, pam, pim, pum, pim, pam, pum, pam, pim, pam, pum, pam. Y así le van dando velocidad sucesivamente. Dominen una escala primero. Mientras mejor tú domines una cosa, ese mismo dominio, ese mismo enfoque, lo vas a poner en la otra tonalidad. Y cuando pasen 2, 3 tonalidades, ya vas aprendiendo más rápido porque ya tú tienes la costumbre de tocarlo bien. Siempre es muy importante y siempre enfoco eso. Toquen bien, enfóquense en tocar bien. Otro ejercicio que pueden hacer es este mismo.
como lo hacen por tercera, háganlo por todos los intervalos. No se queden solo en la tercera. ¿Ok? Háganlo por todos los intervalos. Háganlo por cuarta. Se van a dar cuenta que hay un intervalo que no es justo, que no es una cuarta justa, que es un ejemplo, en este caso, de la tonalidad de do mayor, el fa y el si, que es un tritono, que son 3 tonos, ¿ok? Tritono, ¿ok? Cuarta justa sería, pero no tiene si bemol, do mayor no tiene si bemol. Acuérdense, son todas las notas blancas del piano. Sería por cuarta. Y ustedes pueden seguir si quieren seguir. Y lo mismo para abajo. Es lo mismo. El mismo concepto. Pero tienen que estudiarlo despacio. Como mismo hicieron las cuartas, pueden hacer las quintas. Aquí se van a dar cuenta lo mismo. Cuando tocan el si y el fa, que lleguen al si, fa, es un tritono igual. Entonces dijimos, por tercera, por cuarta, por quinta, tóquenlo por sexta. Y así sucesivamente. Y otra cosa que es muy importante que les aconsejo es, traten de cambiar ustedes mismos, traten de buscar alternativas donde ustedes mismos creen, de cierta forma, ejercicios. ¿Por qué? Porque eso te desarrolla, te da un poquito más de habilidad en el lenguaje a la hora de tocar, pero también como que rompe el esquema de siempre tocar lo mismo. Trata siempre de buscarle alguna alternativa para que el ejercicio no suene tan ejercicio. Porque al final, todos los ejercicios técnicos que tú estudias, tú los puedes utilizar como parte de la improvisación. La única diferencia es la forma en que tú lo haces. Tú puedes hacer... Tú puedes hacerlo así y suena como una escala. Pero si tú lo haces... No fue solo terceras, pero incluiste el ejercicio de las terceras. Entonces, por eso es que es importante de que todos esos ejercicios técnicos de intervalos, do, mi, re, fa, mi, sol, fa, do, fa, re, sol, mi, la, fa, si, son muy importantes. ¿Por qué? Porque te expanden tu vocabulario a la hora de tocar. Fíjense que son cosas sencillas, cosas que ustedes posiblemente ya estén hasta estudiando. La única diferencia es de la forma en que lo ven. ¿Ok? Están viéndolo de una forma muy técnica, muy escrita en un libro. Y acuérdense que la improvisación es crear música. Ya tú tienes música escrita. ¿Entiendes? Ya tú tienes música que está escrita, ¿ves? Es cuartas. ¿Viste qué sencillo? Es cuarta. Son cuartas, simplemente cuartas con acercamientos cromáticos. El punto está en que después que tú te lo estudies técnicamente, que ya tú lo tienes en el instrumento, que ya tú lo tienes en la cabeza, que lo dominas, el punto es que lo pongas en contexto musical. Todo lo que le expliqué hoy, más otro ejercicio, se los voy a escribir en un PDF y ustedes saben dónde pueden encontrarlo, van a mi website y ahí lo encuentran, ¿ok? Entonces, caballero, nada, los quiero. Muchas bendiciones para ustedes. Espero que estos ejercicios les sea de mucha ayuda y sobre todo de mucha bendición, ¿ok? Entonces, nada, los quiero. Vamos.